Nos saludamos en Mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Son Koruru y Mantaraje mina painita apaciamusiaiki, Huayque Panaikuna. Desde el fondo de mi corazón te saludo, hermana y hermano. En lengua quechua nos saludaba don Héctor Clerici en este inicio de Pueblos y Caminantes, que estamos en este momento en comunicación con el maestro Gerardo Siriani. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos presto a esta ronda de charlas junto con Patricia Ledesma y Leandro Echegaray. ¿Qué tal? Integrantes del equipo de Pueblos y Caminantes. Bueno, buenísimo. Y vos estás aquí bien cerca. Estoy acá en la ciudad de Buenos Aires ahora, muriéndome de frío. Sí. A pesar de que todavía es una tarde soleada en este otoño porteño, nosotros desde la ciudad de La Plata, y con muchas ganas de conversar una vez más con vos. Por acá Leandro recordaba que fue el año pasado que tuvimos otra charla, ¿sí? Ajá, sí, efectivamente. Pero no estabas en Argentina en ese momento, creo, estabas en México. La verdad que No no lo me recordás. acuerdo porque ando de aquí para allá como maleta de loco, dicen. Andás de aquí para allá, de México a Argentina, de Argentina hacia México. ¿Hace cuántos años, Gerardo? Y hace muchos, o sea, primero estuve muchos años viviendo en México, pero desde hace alrededor de 20 voy y vengo todo el tiempo. Sí, unas cuantas. Antes viví permanentemente como 12, 14 años por allá. O sea que ya llevamos varias décadas en este andar, sí. Y en esos tantos años te fuiste echando raíces allá. Sí, porque además, bueno, no solamente el tiempo hace que uno se vaya relacionando con una cultura, con amigos, etcétera, sino que uno va conociendo más en profundidad no solamente los temas sobre los que uno trabaja, sino a la sociedad en su conjunto, y uno la va queriendo con todos las contradicciones que tiene, ¿no? Los aspectos bonitos y también los complicados de la sociedad, ¿no? Como toda sociedad, ¿no? La idiosincrasia también. La idiosincrasia, las idiosincrasias, porque es un país muy diverso, muy diverso. Multicultural, multiétnico y plurilingüístico, sí, con muchas lenguas. Exactamente, y diferencias abismales, porque diferencias hay en cualquier país. O sea, de Jujuy a Buenos Aires hay diferencias notables. Pero en México, de pronto, nos enfrentamos a realidades tan distintas que de verdad parecen países diferentes, ¿no? Entonces, eso lo fui aprendiendo también de a poquito, porque de a poquito fui conociéndolo totalmente, o sea, ya lo conozco de norte a sur, de este a oeste. Sí, y de esto nos preguntábamos con Patricia mientras conversábamos acerca de esta entrevista con vos, de esta charla.
por cuáles ciudades, cuáles regiones, cuáles son esas identidades tan distintas Sí. con las cuales vos te encontraste cuando empezaste a desovillar esto que son las lecturas, Exacto. los textos, los escritos, del escuchar y promover Ajá. el decir de los maestros, ¿no? Patricia. Bueno, sí, yo llegué a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México, que es una ciudad enorme, una ciudad que tiene más de 20 millones de personas, y estuve un tiempo en los alrededores de la Ciudad de México. Allá las provincias se llaman estados, Ujú. y hay una serie de estados más o menos pequeños, muy cercanos a la Ciudad de México. Uno es el Estado de México, que sería como la provincia de Buenos Aires, y luego hay varios estados chiquitos, ¿no? Morelos, Tlaxcala, y eso fue lo primero que conocí, pero después de ahí pasé al sur, a Chiapas, Ah, y ahí viví varios años en el estado de Chiapas, en la parte más desconocida del estado, porque cuando se habla de Chiapas y la gente que va de visita o que conoce desde Argentina, en general visita los altos de Chiapas, la zona de San Cristóbal, claro. pero yo viví en el norte del estado de Chiapas, que es la región más áspera, digamos, parece algo, donde se dan las confrontaciones más fuertes entre el mundo indígena y el mundo blanco, mestizo. Y ahí estuve viviendo en un pueblo muy pequeño que se llama Huitiupán, que es un pueblo que tiene menos de 2.000 personas. Ay, qué bien. Y ahí a Simojobel, que es un pueblo un poquito más grande, que debe tener unas 6 o 8.000 personas. Y en ese territorio trabajé 4 años. Y a partir de ahí empecé a recorrer un poquito el sur-sureste, ¿no? de México, que es todo un mundo. O sea, para empezar, por ejemplo, Chiapas y la región de Yucatán, que es la región maya propiamente dicha, hay cercanía geográfica, pero no cercanía cultural. Son muy distantes, aun cuando las lenguas estén emparentadas. O sea, las lenguas que se hablan en Chiapas tienen parentescos lingüísticos con el maya de la península, pero no se habla maya, se hablan otras lenguas, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que conocí. Y lo último que conocí, cuando hablo de lo último, hablo ya de hace más de 20 años, fue el centro norte. O sea, primero la zona de Jalisco, Aguascalientes, Tampico, Colima, y finalmente el norte. Las Bajas Californias, que son justamente las que colindan con Estados Unidos, y luego Chihuahua, Sonora, etc. Y esta es una región muy, muy distinta a la del centro y la del sur. Yo diría que de manera esquemática tenemos 3 Méxicos, el México del norte, del centro y del sur. Pero hay gran diversidad también al interior de esas 3 grandes regiones, ¿no? ¿Y la zona del Pacífico? Bueno, la zona del Pacífico es la zona también muy, muy indígena, y algunas... Sí, o sea, la zona del Pacífico es Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Oaxaca, por ejemplo, es la región que tiene más diversidad étnica. Guerrero es tal vez la región más complicada desde el punto de vista de la seguridad. Es una región muy pobre, muy violenta. Yo te diría que Guerrero, que endémicamente ha tenido, por ejemplo, movimientos de resistencia de guerrilla rural desde hace 40 años, es la zona más centroamericana culturalmente de México, aun cuando existan provincias como Tabasco, como Chiapas o como Quintana Roo, que colindan geográficamente con Centroamérica. Culturalmente Guerrero es lo más parecido en México a lo que puede ser Guatemala, Honduras, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Gerardo? Yo soy Patricia.
Hola, ¿qué tal? Soy profesora bien sureña, me he ido acarenciando aquí en Radio Futura. Y en esto que vos comentabas de tanta cercanía geográfica y a su vez distancias culturales, quería preguntarte o que me cuentes cuáles son entonces esas voces, las voces de las infancias, las voces de las maestras, cómo se encuentran esas diversidades, cómo... Bueno, hay fenómenos muy interesantes que son prácticamente desconocidos en Argentina, ¿no? Por ejemplo, los maestros, que mayoritariamente son hablantes del español o del castellano como lengua materna, tienen en algunas regiones mucha influencia de la lengua materna de sus padres, que ha sido escuchada por ellos en los primeros años de vida, y eso impacta en las formas de comunicación, en las formas de expresión. Por ejemplo, hay un estado que se llama Morelos, que está pegadito a la Ciudad de México, como de Buenos Aires a La Plata. Uh-huh. Y yo cuando empecé a trabajar ahí me llamaba la atención que los maestros daban explicaciones muy complejas para algo simple, ¿no? Uh-huh. O sea, como decimos nosotros, daban muchas vueltas. Y yo no entendía por qué era así. Y luego investigué cuál era el porcentaje de hablantes de náhuatl en esa región hacía 30 años, ¿no? Y resulta que más de la mitad de la población hablaba náhuatl, no hablaba español. Eso quiere decir que los padres de esa gente, de los maestros que ahora tenían 40, 50 años, eran hablantes de náhuatl. Y eso se hacía evidente en sus formas de expresión, ¿no? Aun cuando ellos no lo tuvieran muy consciente. Bueno, ese tipo de fenómenos hay en toda la República Mexicana, independientemente de todo el sistema de educación indígena que hay, en donde se alfabetiza la lengua materna y luego, a partir de tercero de primaria, se alfabetiza en castellano. Pero eso es para las comunidades que se reconocen como hablantes de una de las 68 lenguas que se hablan en México, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 68 lenguas y alrededor de 500 variantes dialectales de esas 68 lenguas. Uh-huh. Algunas muy masivas, como las que se hablan en el centro y en el sur, y hablamos de millones de hablantes, y otras muy pequeñas, como las del norte. Solamente es la cultura yaqui, la cultura rarámuri, tiene varias decenas de miles de hablantes, pero hay algunas como los paipai, los cochimís de Baja California, que son unos cuantos centenares de hablantes. Bueno, incluso en esas regiones hay un sistema de educación indígena, aunque bajo ese sistema en esos lugares haya muy pocas escuelas, ¿no? Pero hay educación indígena en toda la República. Y en cuanto a este corte que encontrás entre una generación y otra, allí ha intervenido las vergüenzas, los miedos, las censuras al interior de las familias. Bueno, eso me parece que es un fenómeno universal. Uh-huh. Eso ocurre en todas partes porque justamente, o sea, la conciencia de pertenecer a una cultura sometida por alguna cultura más poderosa económicamente, con más influencia territorial, etcétera, hace que la gente le cueste manifestarse, especialmente cuando migra y especialmente cuando se siente minoría. Por ejemplo, hay mucha gente en la Ciudad de México que son migrantes indígenas y no les enseñan a sus hijos la lengua. Claro. Por ejemplo, los mixtecos. Pero fíjense qué curioso. Los mixtecos que están en la Ciudad de México no les enseñan la lengua a sus hijos. Pero los mixtecos que migran al norte de México a trabajar en la agricultura, hay una zona de Baja California en donde hay tantos mixtecos. Los mixtecos son una de las tantas lenguas que se hablan en el estado de Oaxaca. Y bueno, los mixtecos migran mucho a una zona
del norte, que es el Valle de San Quintín, donde se produce mucho y se exporta a Estados Unidos. Ahí, como los mixtecos están muy concentrados en muy poco territorio, recuperan el habla. O sea, vuelven a hablar mixteco porque se sienten fuertes. Claro, qué interesante. Se sienten fuertes, es más, a nivel de chiste, los bajacalifornianos a la zona de San Quintín le llaman Oaxaca, California, porque la mayoría son oaxaqueños, ¿no? Entonces, me parece que es un fenómeno existencial natural, ¿no? Cuando tú te sientes aislado, cuando te sientes débil, ocultas esa debilidad y en cambio, si te sientes fortalecido por tus pares, recuperas ese sentido de colectividad, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces son cuestiones a analizar también desde ese punto de vista. Los migrantes, por ejemplo, los migrantes indígenas que migran a Estados Unidos a trabajar, suelen migrar organizadamente. Entonces, por ejemplo, hay triquis que van a una región, hay náhuatl que van a otra región, y esos mismos que no hablaban su lengua en algunos lugares de México la recuperan en la comunidad de triques en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Son cosas a pensar. ¿Por qué existe esa debilidad y por qué se recupera la fortaleza, ¿no? Excelente manera de pensar y seguramente la respuesta esté en los cuentos, en las poéticas. Exacto, bueno, sí, esto que vos decís como fenómeno universal, un fenómeno muy latinoamericano, sucede también en las lenguas acá en Argentina, que hay más de 36 lenguas originarias. Hay una educación intercultural bilingüe que constantemente está siendo censurada, podríamos decirlo, o vaciada, y que se fortalecen las luchas en cada territorio. Y son los maestros y las abuelas quienes luchan por esto. Pero ha habido una generación que se perdió. Una generación de vergüenza, de miedo, una generación castigada. Y recién en las niñeces ahora se está recuperando. Y personas muy jóvenes son las personas que están siendo recuperantes de las lenguas maternas. Eso, sí. Yo creo que ahora, a partir de hace 20 años más o menos, hay empieza a haber una conciencia de la importancia de mantener una lengua, importancia cultural y de cohesión social, ¿no? Pero sí, la década que va desde el 60 hasta el 2000 era terrible, fue un ecocidio y un genocidio lingüístico, ¿no? Y ahí estuvo la gran importancia de la organización de los pueblos originarios en torno a los 500 años, a 1992, que comienza a emerger esas voces. Y espacios que antes hablaban por los indígenas fueron ocupados poco a poco por las mismas organizaciones que empezaron a ponerse como objetivo, ¿no? Recuperar su identidad, su lengua cuando se ha podido, y cuando no, la identidad también en múltiples formas, ¿no? Pero muy importante esto, y que haya entrado también en las políticas de Estado, aunque a veces con criterios no convenientes. Acá estamos de acuerdo con Patricia, pero que comenzara a haber áreas, secretarías, direcciones de educación intercultural. Tuvo que ver con que en la Constitución Nacional entrara, ¿no? En el articulado y en la Ley de Educación Nacional. Bueno, quiero decir que aún críticamente tenemos que siempre plantearnos la importancia del rol del Estado, ¿no? Exacto. En esta historia reciente. Sí, yo pensaba también en la importancia de reconocer que más allá de las debilidades propias de culturas que van siendo debilitadas por las culturas dominantes, está la cuestión de la dinámica de la lengua. Es decir, el lenguaje cambia, eso lo reconocemos todos, y cambia en la medida en que se adapta a los nuevos hablantes y a los nuevos contextos de habla y a las nuevas necesidades de expresión. Entonces, eso también pasa con las lenguas originarias. El problema es que hay un poco conocimiento de eso, pero la gente que está metida
realmente en eso, no que la estudia desde afuera, sino que forma parte de eso. Yo tengo un amigo que trabaja mucho sobre su lengua y él es hablante del zapoteco, que es una de las lenguas que se habla en Oaxaca, y él lo que está haciendo es observar cuáles cosas podrían nombrarse en zapoteco que hoy no se nombran en zapoteco porque no existen las palabras. Claro. Y porque las palabras que denominan a esos objetos o a esas situaciones tienen que ver con una situación cultural nueva. Claro. Entonces, pero eso se puede renombrar. Y él lo que hace, por ejemplo, es pensar en todo esto y encontrar la forma de ponerle nombre zapoteco a las cosas que no tienen nombre zapoteco porque pertenecen a un momento histórico posterior al momento en donde el zapoteco era la lengua predominante en la región. No sé si me alcanzo a explicar, ¿no? Sí, esto es el cambio en los universos culturales, ¿no? Sí. Y es la renovación, la renovación constante. Eso solamente se puede hacer si la gente que está pensando eso y reconstruyendo eso, forma parte de la comunidad y está cotidianamente integrada en esa comunidad. No se puede hacer estudiando la lengua, o sea, por más conocimiento lingüístico que se tenga sobre la lengua. Ahí está, no puede ser lenguas de laboratorio. Y esto está, lo que nos estás contando, Gerardo Siriani, respecto a lo que te planteaba Patricia, de cómo surge en las poéticas, en las narrativas, en todos los decires que los maestros y profesores y profesoras te van compartiendo en los talleres que vos desarrollás. ¿Aparecen en los relatos? Contanos de tus producciones, de las publicaciones que han podido concretar. Hay dos maneras, ¿no?, en las que aparecen. Una es la forma espontánea, en donde como la gente habla cotidianamente la lengua, hay momentos en donde más allá de la formalidad de los encuentros, la gente de repente agiliza el diálogo sobre problemas puntuales hablando su lengua, ¿no? Esa es la manera informal, y en la medida que eso entra, y eso lo he experimentado muchísimo, especialmente en las regiones en donde tenemos lenguas que podríamos llamar triunfantes, es decir, lenguas que sabemos que no van a desaparecer. O sea, el maya no va a desaparecer, el náhuatl no va a desaparecer, el zapoteco no va a desaparecer. Hay riesgos sobre otras, que no solamente por la cuestión cuantitativa, sino por la posición de debilidad en la que se encuentra frente al contexto en el que se inserta, ¿no? Las lenguas del norte, fundamentalmente. Entonces, bueno, ahí la cuestión de la naturalización de que de repente se hable la lengua en el contexto de un proyecto que no contemplaba hablar esa lengua, la legitima de alguna manera, ¿no? Esa es una forma. Pero la otra forma, y esa yo la he buscado conscientemente, cuando sé que tengo por lo menos un porcentaje importante de compañeros en los talleres que hablan una lengua originaria de México, es proponerles trabajos de narración, y no necesariamente sobre alguna historia local, sino que puede ser sobre una historia local o puede ser a partir de algo que hemos leído, y entonces les propongo que luego de haber leído algo, cuenten lo que leyeron en el castellano y en su lengua materna, y que nos tomemos el tiempo de exposición cuando exponemos en castellano o cuando exponemos en maya, por ejemplo. Y ahí surge algo muy interesante, porque cuando exponen en castellano, generalmente el tiempo de exposición es menor que cuando exponen en la lengua originaria. Entonces ahí lo que nos planteamos es por qué ocurre eso. Uh-huh. Y bueno, ocurre por una razón muy sencilla, porque cuando exponen en castellano plantean el esqueleto de la historia, plantean el argumento, presentan los personajes, presentan las situaciones, los conflictos que van a dar lugar al desenlace.
Pero la parte literaria propiamente dicha, todas estas digresiones en donde de repente entran ciertas descripciones, ciertas consideraciones estéticas, cierto sentido del humor, etcétera, no aparece cuando la lengua sobre la que se habla es una lengua sobre la que hay menos relación afectiva. Entonces, cuando cuentan en maya, se extienden porque se les ocurren cosas y van incorporando cosas porque están más hermanados con la historia, porque la historia se construye en base al cariño sobre la lengua sobre la que se expone, digamos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, hemos tomado historias muy sencillas, muy cortitas, que contadas en castellano las puedes contar en 2-3 minutos, y cuando las contaban en maya duraban 5 o 6 minutos. O sea, casi duplicaban el tiempo, ¿no? Entonces, esto era muy interesante y discutir después por qué se extendían en un caso y en el otro no. ¿Tendrás allí en mano alguno de estos escritos que nos puedas compartir? Sí, porque, por ejemplo, hicimos una recopilación de tradición oral indígena mexicana en un librito que se llama 13 enamorados miedosos, que se editó exclusivamente para las escuelas públicas y que lo repartimos en todas las escuelas públicas de México, y ahí hay relatos de tradición oral maya, mixteca, rarámuri, huave, zapoteca, cora, otomí, etc. Voy a leer una muy cortita, que además es muy simpática, que es un cuento náhuatl que tiene que ver con la creación del mundo. Indudablemente, este relato, que está tomado de una comunidad náhuatl del centro de México, no es un relato prehispánico en el sentido puro. Es muy difícil saber cómo se contaba antes de que llegaran los españoles. Muchas de las cosas que se cuentan y que mantienen esa raíz ya tienen la influencia cristiana. Y se nota en ciertas cosas, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, cómo el Génesis está presente en este relato, pero el Génesis planteado a través de personajes que sí tienen que ver con la mitología náhuatl, ¿no? Y luego otras cuestiones que, bueno, que cualquiera que leyera la Biblia se agarraría a la cabeza, especialmente el desenlace, ¿no? Dice así: apenas había aparecido la vida, el señor Tlalocan ordenó a la tierra que reverdeciera, y pronto se cubrió de hierba, de bosque, de selva. Aparecieron los animales en el mundo. El señor Tlalocan pensó: ¿y para quién será todo esto? Voy a hacer otro animal que lo usará todo. Hizo un hombre y una mujer para que vivieran en el mundo y lo poblaran. Pero no se hablaban, ni se veían siquiera. Y así, pues, ¿cuándo? ¿Cómo haré?, se preguntaba el señor Tlalocan. Entonces juntó un buen tanto de piojos y, tomándolos en los 2 puños cerrados, se los echó en la cabeza. Un puñado al hombre y otro a la mujer. Y se rascaban y se rascaban y se rascaban. Y como nadie se puede expulgar solo, pues tuvieron que hablarse. Y como es un asunto tardado, comenzaron a quererse. Y así empezó todo. Así nacimos en la tierra, porque el señor Tlalocan usó a los piojos para ayudar tantito a nuestros primeros padres. Este relato forma parte de 13 enamorados miedosos, que, como les digo, es un librito que ya les voy a decir cuántos relatos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 relatos de otras tantas lenguas originarias de México, ¿no? Estamos conversando entre Pueblos y Caminantes junto con Gerardo Siriani, maestro, narrador, escritor, recopilador y especialmente educador en muchos aspectos, ¿verdad, Gerardo?
Bueno, en el sentido amplio de la palabra sí, y del hacer. sí, a mí me interesa más la educación que la escuela, dijo uno, pero bueno, Sí, eso es aparte. tal cual. En este sentido es tan importante pensar en las aulas, en este sentido amplio, no las aulas como estos lugares escolarizados, sino como los lugares de encuentro, como las comunidades donde se comparten. Y Claro. si vos nos podés contar también, o compartir, o que juntos pensemos esto de habitar las prácticas del lenguaje, de formar comunidades de lectura, de escritura. Contanos Es- aquí, más cerca de nuestro territorio también. Bueno, nosotros, nosotros a lo largo de estos años, yo me he ido encontrando con amigos, con compañeros, algunos son maestros y otros no, que están preocupados por esta manera de comunicarse, de expresarse, fundamentalmente de aprender a dar tiempo a que las personas se puedan escuchar, ¿no? Esta cuestión del escuchar y esta cuestión del decir como un elemento previo a el abordaje de la cultura escrita. Que no puede haber un abordaje de la cultura escrita si no hay primero una cultura de fortalecimiento de la lengua oral. Es decir, cómo escuchamos, qué no escuchamos, cómo hablamos, qué podemos decir, qué nos atrevemos a decir, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a construir como comunidades de hablantes preocupados por ciertos temas, en donde hay una sola ley, digamos, planteada desde el principio, que es el absoluto respeto a las diferencias. Y cuando me digo las diferencias, no solamente a las diferencias en cuanto a ideológicas, sino a que indudablemente en cualquier grupo siempre va a haber asimetrías en experiencia, en formación, en posibilidades de contar lo que deban contar. Entonces, en estos grupos siempre lo que se propone es el respeto, ¿no? El respeto a la diversidad de voces, a la diversidad de posibilidades de expresar las cosas que nos planteamos, etc. Entonces, cuando digo nosotros, digo porque aunque yo llevo mucho tiempo en esto, me he ido encontrando en el camino con otras personas que tienen preocupaciones parecidas y que actualmente siguen haciendo eso en sus propios territorios. Tengo amigos en el norte de México, en el centro y en el sur de México. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que cuando se aborda el tema de la lectura y la escritura, nos planteamos dos cosas. Una, la importancia de la oralización de los textos. Es decir, el leer con otros, el leer para otros, es el punto de encuentro alrededor de la práctica de la lectura. Y en la producción de escritura también se propone la generación de una voz propia, aun cuando esa voz todavía esté representada en un manejo tecnológico de la escritura que todavía es insuficiente. O sea, no nos importan los errores, no nos importan las limitaciones, lo que nos importa es que el que escribe esté presente, que se vea, que aparezca, que esté. Porque mejorar formalmente los textos siempre es posible. Lo que no se puede es incorporarle a una escritura una idea que no fue generada por el que escribió, ¿no? Entonces, para nosotros el corazón del texto es la idea. O sea, a partir de ahí, ¿cómo lo puede hacer cada uno? Bueno, ahí hay todo un trabajo de cooperación, todo un trabajo de escucha. Y la última cuestión es, bueno, ¿cómo trabajar específicamente con quien forma gente en esta materia? O sea, estoy hablando de los maestros, ¿no? O sea, ¿qué hacer específicamente con los maestros que están muy acostumbrados a la homogeneización de los grupos, a la imposición de las tareas? ¿Cómo romper eso? Y bueno, para eso hemos generado algunas herramientas, algunos materiales que se distribuyeron en todas las escuelas cuando participamos de un proyecto nacional de producción de libros desde el Estado mexicano.
En fin, es un trabajo de hormiga, pero que ya tiene un tiempo importante de desarrollo, ¿no? Pero acá en Argentina hemos visto algún video en el cual vos le hablás a los docentes sobre estos temas justamente. Bueno, plan de promoción de la lectura, quizás. Claro, sí, es que fue un momento particular hace unos años en donde un grupo de personas amigas que estaban trabajando en el Ministerio de Educación, en el área de formulación de proyectos para el trabajo en las escuelas, me invitó a que hiciera estos videos, y entonces me dijeron más o menos qué era lo que querían. Me dijeron que tenían que estar dirigidos a los alumnos de finales de primaria a principios de secundaria, pero que las cosas que se dijeran también tuvieran un impacto sobre sus docentes. Entonces yo busqué, digamos, no solamente en la selección de los textos, sino en los modos de explicar lo que iba contando, esa articulación, ¿no? O sea, dirigido hacia los chicos, hacia los niños grandes o preadolescentes, pero que también esto tuviera alguna significación para sus docentes, ¿no? Y Gerardo, de este modo circular de iniciar y terminar, te quisiera preguntar, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿A vos quién te narró en tu infancia? Bueno, yo siempre digo que es una mezcla de cosas, ¿no? Yo crecí en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, hoy ya está conurbado con la ciudad, pero que General Rodríguez, está cerca de Luján. Cuando yo crecí ahí, esto era pleno campo, y realmente no había muchos distractores, especialmente en otoño e invierno, ¿no? En verano la vida es bella en el campo para los niños, pero en invierno, en aquella época, era bastante duro. Y un poco lo que se podía hacer era leer, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hubo tres fuentes. No teníamos televisión. Había radio, pero bueno, se escuchaba con dificultad, pocas estaciones de radio. Entonces, bueno, había algunos libros en casa. Yo me acuerdo uno que leí apasionadamente, muy chico, tenía 8 o 9 años, que es El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, que me gustó tanto que creo que lo leí 2 o 3 veces, más o menos. Pero no solamente eso, sino que algunas cuestiones que quedaron para mí para siempre fueron, voy a narrar 2 porque hay muchas, ¿no? Teníamos un vecino que se llamaba en aquella época radioaficionado, y tenía un equipo con muchas lámparas y muchas válvulas de la época, ¿no? Y él se comunicaba desde un altillo en General Rodríguez, don Félix, me acuerdo su nombre perfectamente, y me decía, mirá, vení, estoy hablando con una persona de Japón. Digo, pero ¿cómo hace usted en japonés? No, es por Morse. Entonces me explicaba los soniditos. ¿Y qué le está diciendo? Y me está hablando de lo que hace, de lo que come. Y bueno, ese fue un alimento importante, don Félix, y sus conversaciones con el mundo desde un pequeño pueblito de La Pampa en aquel entonces. Y la otra cosa fue que teníamos pegadito a la casa, menos de 300 metros, teníamos un tambo lechero. Esa zona de General Rodríguez sigue siendo una zona lechera. Y en aquella época había mucho trabajo manual en el manejo de las vacas, no había tanto tecnificación, y había gente que venía a trabajar ahí de diferentes lugares de la República. Y yo recuerdo perfecto que se hacían ruedas de paisanos ahí, y en la noche contaban historias, un poco así tipo, digo, lo que después llevó a la radio y a la televisión Landricina, pero de una manera artesanal y menos vinculada con el humor, ¿no? A veces también había humor, pero eran más bien contar hazañas o historias raras, y cada uno de su zona. Y yo me escapaba de la casa y iba a escuchar eso. Y eso fue un alimento increíble, porque pude escuchar voces de correntino, de formoseño, de misionero,
estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fueron algunos de los alimentos, digamos. ¿Será ¿no? que alguna de esas vivencias que tuviste de niño habrán entrado en tus relatos, de los relatos de tu autoría? Yo creo que sí, y justamente estaba pensando que una de las cuestiones que siempre me planteé es la importancia de poder escribir haciendo preguntas. Porque al escribir haciendo preguntas, uno le está hablando, se está hablando a uno mismo y le está hablando al lector. Si querés te leo un relato cortito que escribí hace un tiempo con mi amigo Víctor, que habla zapoteco, y entonces él lo escribió en zapoteco y yo lo escribí en español. Es muy cortito. Vamos. Bueno, ahí te va. Se llama A verlo. ¿A dónde se esconden las hojas cuando la semilla aún no se hincha de las alegrías por venir? ¿Ensaya saltos imaginarios el renacuajo en su lago o charquito antes de que le nazcan las patas? ¿A quién le canta la calandria? ¿A su nido? ¿A su cría? ¿A un enamorado que la añora? ¿Los árboles lloran por el silencio que les arrebatan las ciudades? ¿Quién despierta el trigal? ¿La brisa? ¿Los últimos vapores del rocío de la madrugada? ¿En qué recodo se agota el ímpetu del río? ¿Cuándo se sueña remolino? ¿A qué hora se abrazan la pampa y su cielo, la hormiga y su sendero? ¿A qué le temen las ramas? ¿De qué se burlan las flores? ¿De qué se quejan los frutos? ¿Será la noche amiga del descanso? ¿Cuál será la última pregunta? La primera duda, el sabor del tiempo gozoso. Ahora es la hora de contarnos, de escucharnos, de decirnos lo que haga falta para que no nos cansemos de asombrarnos, para que nunca nos cansemos de querernos. Escuchamos y compartimos una charla con Gerardo Siriani, narrador, escritor, educador, que además lee y cuenta muy bonito, y que nos compartiera recién un relato propio. Sí, ese cuento forma parte de un libro que se llama Luna de Arcilla, y que lo hice junto con mi amigo Víctor Fuentes, mexicano, zapoteco, que vive en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, en el sureste de México. Y veremos la forma de encontrarnos con alguno de estos libros de los cuales vos has sido coautor o recopilador y promotor. Veremos cómo hacer, porque aquí estamos con muchas ganas de encontrarnos con estos libros. Y el tiempo se nos va entre los dedos en esta charla que estamos teniendo. Solamente quisiéramos preguntarte tantas cosas, pero una de ellas, nos guardamos para otro encuentro, Gerardo, es, vos has estado realizando producciones radiales con niños y jóvenes de Argentina y de México. Sí. ¿Querés contarnos? Sí, en realidad fue algo que ideamos con una amiga que murió en la pandemia, Silvia Contín. Murió muy joven Silvia, una gran amiga de Puerto Madryn, que manejaba muchos proyectos muy lindos en la Patagonia, y apenas empezó la pandemia, a los pocos meses nos empezamos a comunicar y decir, ¿qué hacemos encerrados? Y dijimos, empecemos a grabar y empecemos a difundir las grabaciones de las lecturas que puedan hacer personas que conozcamos. Empecemos por radios, pequeñas radios del sur, de la Patagonia. Entonces empezamos a grabar, a preguntarle a personas si querían leer, amigas, conocidas, y así empezó de a poquito, y eso se fue potenciando. Empecé a pensar en gente de México. Empezó también la relación con algunas personas de acá Argentina. Hablé con
con Marta Tomé, y Marta Tomé me vinculó con algunas personas de aquí, hablantes de guaraní, hablantes de com, de wichí, y bueno, reunimos 70 relatos en otras tantas voces, en más de 15 o 20 lenguas que se hablan en toda la región latinoamericana, desde México hasta acá, porque aparte de las que se hablan en Argentina, había un muchacho boliviano, había una chica paraguaya, y había, bueno, inclusive iberoamericana, porque conseguimos una gran amiga y poeta española, andaluza, una chica que hablaba italiano y español. Bueno, fue una maravilla. Y después eso mejoró muchísimo porque una amiga mexicana que trabaja en una radio muy grande de México, que se llama Radio Educación, que es una radio no comercial, pero que tiene influencia en toda la República Mexicana, nos hizo el trabajo de la edición, o sea, nos limpió los sonidos, nos agregó música, etcétera, y se pasaron esos programas por Radio Educación a lo largo de varios meses, porque eran cápsulas de las más cortas de 5 o 6 minutos y las más largas de 10 minutos. Teníamos incluso niños, hay voces de niños que leyeron sus relatos de Argentina y de México, o sea, fue todo un trabajo muy bonito, y que si ustedes quieren pasarlas por la radio pueden hacerlo, sí, porque nos comprometemos a eso, nos comprometemos tomando algunos fragmentos de aquellos microprogramas que vos nos has compartido en su momento. Sí. Perfecto. De acuerdo. Bueno, qué bueno. Ya que nos autorizás, después lo acordamos mejor para poder compartirlo aquí en De Pueblos y Caminantes. En realidad lo que hicimos nosotros para garantizar esto justamente es que Radio Educación, que fue finalmente la que hizo, nosotros hicimos la recopilación de todo el trabajo, pero la parte, digamos, de edición la hizo Radio Educación, y nos autorizaron Radio Educación a hacer esta difusión. De hecho, se ha hecho, ya lo han pasado en radios de Colombia, de Chile, de muchos lugares, o sea que háganlo sin ningún problema. El asunto es que no se puede hacer negocio con esto, ¿no? Claro, pero ya integramos una radio comunitaria, así que sabemos que son esos los acuerdos, los compromisos. Gerardo, se nos va terminando este tiempo que teníamos, un largo camino, pero que ha sido aún así pequeño para todo lo que tenés para compartir. Nosotros quisiéramos periódicamente volver a encontrarnos. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes también, y con todo gusto, cuando quieran nos volvemos a encontrar. Y que nos vayas también contando cuando vuelvas a abrir nuevos talleres en los que hemos participado y que queremos, dentro de los franja horaria que pueda ser, digamos, común entre México y Argentina, compartir la apertura de los nuevos talleres, porque es una posibilidad muy rica, por todo lo que vos has podido hoy compartir y mucho más, como así los videos que encontramos en YouTube con charlas que vos has dado, que también les sugerimos a nuestros y nuestras oyentes que busquen, que exploren y que sigan escuchando tus experiencias, tus consejos, tus propuestas para promover la palabra, la escucha, la comunicación entre tantos, ¿no? Y tantas diversidades, identidades. Buenísimo, bueno. Ojalá podamos organizar algo por estas tierras, en un horario razonable. Quedamos así entonces con muchas ganas de seguir conversando, ¿no es cierto, Patricia? Cuando ustedes gusten. Te dejo entonces, te dejamos como gesto de reciprocidad una palabra del Mapuzungún, que es Peucalial. Nos estaremos encontrando en otra vuelta. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno. De Pueblos y Caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas.
nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es de pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos